Hola, somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a otro podcast de Verdad al Mic. Mi nombre es Débora Lucas y continuamos con la serie de discipulados o discípulos versus cristianos, como la nombramos. Seguimos estudiando, seguimos escuchando y compartiendo con cada uno de los que escribió estos artículos que leemos, que pertenecen al contenido de Ligonier, respecto de qué es ser un discípulo, qué nos enseñó Jesús y los apóstoles respecto de ser un seguidor, un discípulo de Cristo. Este es nuestro episodio número 12 y corresponde al título Los discípulos reciben corrección. Este es un tema un poco bravo, un poco incómodo de escuchar, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver qué nos enseñó Jesús, qué nos dice la palabra de Dios respecto a recibir corrección, recibir dirección, ser exhortados respecto de nuestros errores, nuestras equivocaciones. Quien nos comparte, quien escribió este artículo es el pastor William Barclay, que es un pastor de una iglesia presbiteriana llamada Gracia Soberana en Carolina del Norte, Estados Unidos, y él nos recuerda algo que venimos charlando, resaltando desde el primer podcast, desde el primer episodio hasta acá, que es que la palabra discípulo y disciplina son sinónimos. Alguien que es un discípulo es alguien disciplinado. Las dos palabras comprenden la misma raíz y nos dicen que entonces un discípulo es alguien disciplinado y alguien disciplinado es un discípulo, un seguidor, un alumno, un aprendiz que se prepara, que está constantemente alerta o en observación de un maestro, y por supuesto nuestro gran maestro es el Señor Jesús. Uno de los apóstoles que nos habla de la disciplina muy seguido es Pablo, y él usa la palabra golpear, no de una manera por supuesto violenta, sino que él dice en 1 Corintios 9:27 que golpea su cuerpo para mantenerlo bajo control, y otras traducciones traducen esa palabra o esa expresión como disciplina. Él disciplina su cuerpo para tenerlo bajo control. También disciplina y corrección es algo que se recibe a veces de los padres, de otros creyentes, de otros hermanos, de pastores, incluso de Dios mismo, cuando uno se equivoca o se desvía. Esa disciplina que uno recibe es lo que ahora vamos a ver que Jesús exhorta en Mateo 18 como algo necesario para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento espiritual de la iglesia, entre hermanos, que es la exhortación o la confrontación entre hermanos. Leemos entonces Mateo capítulo 5 versículo 15 al 20. Jesús está dando el sermón del monte y ahora va a hablar específicamente sobre la exhortación y la oración. Y nos dice lo siguiente: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Bueno, ¿qué nos quiere decir Jesús con esto? Si alguien peca, si tu hermano peca, alguien cercano a vos, tu amigo, un líder, un pastor, un hermano de la iglesia peca, tu responsabilidad como guarda de tu hermano es reprenderlo a solas. Y si te escucha, dice Jesús, ganaste a tu hermano. ¿En qué sentido? ¿Lo salvaste de algo? ¿Le aumentaste un puntito en la salvación? No. Hiciste lo que debías hacer. Porque acá mismo Jesús lo dice. Cuidaste de tu hermano. Jesús habría hecho lo mismo. Jesús, de hecho, hizo lo mismo con nosotros. Él nos demostró en las Escrituras que exhortó a toda persona que se le acercó a arrepentirse de su pecado, y eso a veces estaba acompañado de obras grandísimas como milagros, sanidades, pero también de muchas discusiones con personas que, por ejemplo, no escuchaban su palabra, no le creían. Por ese mismo motivo, por el hecho de ser expuestos en su pecado, intentaban violentar a Jesús o agarrarlo, encarcelarlo. Pero acá hay un detalle que dice que si una persona que pecó y fue reprendido por vos y no te escucha,
llames a uno o dos más, para que el consejo sea verdadero entre dos o más personas, para que lo que se le esté diciendo a esa persona, o quizás si sos vos esa persona que está siendo reprendida por dos o tres personas, sepas que no es tu palabra contra la de una sola persona, sino tu palabra contra la de tres personas que están intentando hacerte ver que estás equivocado, que estás pecando. Y si aún así dice que esa persona, si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Si bien Jesús está marcando específicamente qué hay que hacer en esta ocasión especial en la que una persona cae en pecado, hay una esencia que Jesús está también haciendo ver, y es la comunión que debe haber, la claridad y la comunicación que debe haber entre los hermanos, para que nadie se mueva ni se maneje dentro de la iglesia según su propia voluntad, según sus propios términos, según lo que cada persona cree que entiende de las Escrituras, porque de ser así, la iglesia estaría comandada por cualquier persona y Dios puso un orden. Y esta situación particular en la que Jesús nos dice qué hacer es parte de ese orden que corresponde a la iglesia. Ahora, es verdad que este tema puede llegar a ser muy polémico, porque respecto de aquellas personas que caen en pecado, o que están en pecado, o que se equivocan y no reciben la corrección que corresponde a sus actitudes, lamentablemente se alejan de la iglesia, o incluso personas que por causa de haber sido reprendidos o exhortados en su pecado, en sus equivocaciones, se alejaron igual, porque creen que han sido condenados, creen que han sido juzgados, y por supuesto que hay que tener gracia para hacer ver al otro hermano en qué se está equivocando, y no por nuestra opinión o nuestra manera de ver o hacer las cosas, sino por lo que está escrito en la Biblia. Esa debería ser la guía que nos lleve a medir primero nuestra vida, primero nuestros actos y luego la de los hermanos. También Jesús habló de juzgar los actos, que eso no es algo que está mal, como muchos creen. Hay muchas personas que se esconden detrás de, no, en la iglesia se juzga mucho, no, vos juzgás un montón, vos sos un legalista o una legalista porque vos andás hablando mal de lo que la gente hace y no dejás vivir. He escuchado muchísimos comentarios de este tipo dentro de hermanos en la iglesia que no comprenden que en realidad juzgar los actos, juzgar los malos actos que cometen muchas personas es algo que está bien. Lo que está mal es condenar a la persona. Es decir, porque esta persona se equivocó, pecó en tal o cual cosa, se merece el infierno, o Jesús no murió por esa persona, porque eso no lo sabemos. Entonces, volviendo a las palabras de Jesús, Él nos dice dos cosas importantes, que entre testigos claramente parados en la palabra de Dios es mejor el consejo cuando se exhorta a una persona. Y si no son necesarias estas personas porque quien pecó te escucha a la primera, como se dice, has ganado a tu hermano. Hay acá entonces dos detalles esenciales que Jesús nos enseña, y es que es muy importante no solo la exhortación, porque a veces a cualquiera le gusta andar corrigiendo o aconsejando a los demás. Hay muchos que aprenden una enseñanza bíblica y es muy común en nosotros el hecho de querer enseñarle eso a otra persona, o leer una palabra y decir, esto no es para mí, es para tal persona que está haciendo tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque se nos es más fácil mirar la paja que nuestro hermano tiene en el ojo antes que la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo. Estas también son palabras de Jesús, es su enseñanza. Pero, ¿qué sucede? Es tan importante la corrección a nuestros hermanos como la aceptación de la corrección y el arrepentimiento de nuestros pecados. De hecho, respecto de esto, Jesús da un detalle crucial en el versículo 17 del capítulo 5 que acabamos de leer, y dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuesto. Es decir, aquel que no acepta la corrección debe ser visto y tratado como un incrédulo. Y ahora, la gran pregunta es, ¿cuántas personas se han sentido así? ¿Cuántas personas se han ido de las iglesias porque han sido vistos o tratados como incrédulos por no arrepentirse de sus pecados, por no haber recibido la aceptación que esperaban luego de haberse equivocado deliberadamente o de la manera que sea? Hermanos, esto es durísimo de escuchar, pero cuando pecamos contra Dios y somos amonestados por la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, sea el pastor, sea un líder o sea
un hermano, amigo íntimo nuestro de la iglesia, debemos aceptar la corrección y arrepentirnos de nuestro pecado. El problema principal que debemos tratar a la hora de corregir a otros o aceptar corrección es el del orgullo. Nuestro gran problema ante tal situación es el orgullo. No nos gusta ser corregidos, no nos gusta corregir a otros, porque a veces nos sentimos dolidos o nos da pena decirle al otro, che, te estás equivocando, porque a veces los demás tienen actitudes tan decididas a hacer mal las cosas que nos da incluso temor decirle o corregirlo con la verdad. Esto es fatal porque es nuestro orgullo el que nos está impidiendo obrar como Dios nos pide, especialmente cuando se trata de nuestro pecado. El orgullo no nos deja reconocer que estamos ofendiendo a Dios con el pecado que estamos cometiendo. El orgullo no nos deja ver que con eso estamos dañando nuestra comunión con el Señor y nuestra comunión con los hermanos, de manera que si persistimos en esta situación, como Jesús nos decía en Mateo, y no escuchamos el consejo, probablemente se esté tratando de un pecado aún peor, que es el de la incredulidad. Y digo aún peor, no por calificar pecados, sino que el de la incredulidad fue el pecado que lamentablemente llevó a Adán y Eva a caer, a dejar de creerle a Dios para empezar a creerle a Satanás. Y ya conocemos la historia, cómo sucedió después de esa terrible decisión de poner en duda, de descreer la verdad de Dios. Muchas veces incluso cuando nos sucede esto de que leemos una palabra o creemos que algo que leemos por ahí en las redes o algún versículo, algo que nos comparten, es para otro, ese también es nuestro orgullo. Cuando alguien se equivoca contra nosotros, cuando alguien nos lastima y estamos heridos, confrontar y corregir en ese momento probablemente nos vuelva hipócritas delante de ese hermano, o nos vuelva orgullosos o incluso igual de dañinos como lo fueron con nosotros. Es exactamente esto lo que nos dice Jesús en Mateo 7, versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. A la hora de corregir y exhortar a nuestros hermanos, debemos tener cuidado de que esto no sea de manera hipócrita. A veces la carne, la impulsividad de querer decirle al otro que se está equivocando, que está haciendo mal las cosas, surge más de un legalismo o de una mala interpretación, de una mala intención hacia el hermano, que escondemos quizá detrás de ideas de querer hacerle bien al otro, o querer hacerle honor a la verdad. Entonces, claro, como yo quiero hacerle honor a la verdad de Dios, voy a decirle al hermano lo que tiene que escuchar, le guste o no le guste. Y esto no es así, porque Cristo nos pide que corrijamos y confrontemos con mansedumbre, de manera mansa, de manera humilde, con gracia. Cuando Jesús exponía sistemáticamente el corazón de todo lo que los oían y no se convencían de su pecado porque veían a Cristo de esta manera, como alguien que los juzgaba, como alguien que iba en contra de Dios, siendo todo lo contrario, siendo Jesús Dios mismo, dándole el sentido que la ley realmente tenía. Estas personas se sentían enojadas y expuestas de tal manera que, como decíamos antes, querían agarrar a Jesús, querían acusarlo, querían encarcelarlo. Eso que sale de nuestro corazón cuando nos señalan nuestro pecado es el orgullo del que hablábamos. Pero la buena noticia es la siguiente: Cristo murió por nosotros y pagó el precio de todos nuestros pecados, incluyendo el orgullo, la incredulidad, la hipocresía, la falta de mansedumbre, la falta de amor hacia el hermano, y es en su palabra y por su Espíritu Santo que somos guiados a cambiar todas esas cosas. Ahora, si Cristo murió por nosotros y ya pagó por todos esos pecados, ¿por qué seguimos equivocándonos en esas cosas? ¿Por qué seguimos teniendo actitudes de esa manera? Bueno, la realidad es que el pecado no tiene el poder de llevarnos a la muerte eterna, a la separación eterna, porque Cristo ya pagó el precio, pero aún hay pecado en nuestra carne mientras vivamos en este mundo. Y Dios nos ordena arrepentirnos
del pecado. El verdadero evangelio no es el que hace una oración y se arrepiente una vez en su vida y nunca más vuelve a hablar con Dios y nunca más vuelve a revisar su vida a ver en qué sigue pecando y sigue estando separado de Dios por tal pecado o por tal actitud pecaminosa. El verdadero evangelio es el que se arrepiente día a día, el que revisa su camino, su vida, sus pensamientos, su corazón día a día, de manera que conoce sus pecados y, como dice David, incluso lo que le son ocultos le pide a Dios, porque ni siquiera somos capaces de conocer la totalidad de nuestros pecados. Pero sí hay muchos de ellos que son muy visibles y están constantemente en nuestra mente, y además el Espíritu es quien nos guía para sacar a luz todo aquello que está en nuestro corazón. Pero es imposible que eso sea sanado, sea cambiado, sea transformado, si no sabemos tampoco de qué es lo que habla Dios, cuál es la guía de Dios. Es decir, si no pasamos tiempo en las Escrituras conociendo al Dios que nos guía, al Dios que nos cambia, al Dios que nos transforma. Se nos ordena arrepentirnos, pero es Dios quien nos da la gracia para hacerlo. Se nos ordena humillarnos, se nos ordena confrontarnos primero a nosotros mismos antes que a nuestros hermanos, pero es Dios quien nos da la gracia para hacerlo. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron confrontados por su pecado o por otras personas puestas por Dios, se arrepintieron y cambiaron de rumbo y se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Y una de esas historias es la de David y Natán. En 2 de Samuel, David había cometido un pecado de adulterio y asesinato, y Dios mandó a Natán para que hable con David y le haga dar cuenta de su pecado. Y si nosotros leemos la manera en que Natán le hizo dar cuenta a David de cómo había pecado, vamos a ver un ejemplo hermoso de humildad y de confrontamiento muy certero, muy eficaz. Natán obedeció la orden de Dios de confrontar a David, que no era cualquier persona, era un rey, pero Dios veía el corazón de David, había visto lo que él había hecho y envió a Natán para que le haga saber a David lo que había hecho. Y la respuesta de David inmediatamente es: pequé contra Dios. Inmediatamente se arrepintió, reconoció su pecado, y la consecuencia de esto es el Salmo 51, que es una oración de arrepentimiento que David escribe, que compone, y es realmente estremecedor al corazón. Si realmente querés ver un corazón arrepentido y aprender lo que es el arrepentimiento y lo que es reconocer delante de Dios el pecado, te animo a que leas el Salmo 51. Especialmente el versículo 4, David escribe: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la clave para reconocer nuestro pecado delante de Dios. Saber que cuando nos equivocamos y pecamos, lo estamos haciendo contra un Dios santo, 3 veces santo, que además nos ama, y como a David, que le envió a Natán para arreglar ese gran problema que separaba o interfería entre la relación de David y Dios, también Dios quiere enviarte hermanos, amigos, está su palabra. Primero, antes que todo, está su Espíritu Santo para confrontarte, para ayudarte, convencerte de pecado. Y realmente anhelo para mí y para todos aquellos que escuchan este podcast, este episodio, que nuestra oración sea reconocer aquello en lo que nos equivocamos. Nada más ni nada menos que para agradar al Dios que nos salvó, que nos amó, que nos ama, que nos corrige, que nos lo da todo, para que vayamos en camino a la perfección y a la santificación en esta vida. Cuando nuestra perspectiva de la corrección y de la exhortación que nos hacen respecto de nuestro pecado es que esto significa una ofensa para Dios, que no nos consume, no nos condena porque Cristo murió por nosotros por amor y nos hizo sus hijos, entonces comprendemos que estamos disciplinando, como decíamos al principio, nuestro orgullo, nuestra hipocresía, nuestra mala manera de caminar, y estamos transformándonos también a la imagen de Cristo. Pero recordemos que a veces esto no es incluso algo que podamos con nuestra fuerza, sino que es Dios quien nos da la gracia para hacerlo. La pregunta es: ¿te sometés humildemente a la gracia de Dios para transformar tu mente y tu corazón a la palabra de Dios?
¿O continúas con tus actos, no escuchás a los consejeros, no escuchás la reprensión y de esta misma manera es que querés corregir y dirigir a los demás? Este es un tema para revisarnos completamente en todas las áreas en las que nos relacionamos con nuestros hermanos cristianos y con aquellos que tampoco son cristianos, para que vean en nosotros el ejemplo de Cristo, incluso cuando otros, por ejemplo en el trabajo, en la facultad, en otros lugares, en donde nos encontramos con personas que no tienen a Cristo y tienen por costumbre andar chuecos, como se dice, nuestro ejemplo va a marcar a esas personas, lo que le digamos va a marcar a esas personas. Pero recordemos que debemos hacerlo con gracia, primero aceptando la corrección de Dios a nuestra vida, y porque hemos recibido el perdón, el amor y la gracia de Dios, entonces vamos a querer aplicar esto o querer hacer conocer o dar esto a otros hermanos. Queridos oyentes, no hemos recibido condenación, hemos recibido la buena noticia del Evangelio, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que hay salvación por la gracia de Dios. Aceptemos las correcciones que Dios hace a nuestra vida con total humildad y corrijamos a nuestros hermanos con la misma humildad y mismo amor con que hemos sido tratados. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Recordá seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook. Este podcast también puedes escucharlo en YouTube y en Spotify. Si crees que fue de bendición, puedes compartirlo con otros a través de esos medios de audio. Dios los bendiga. Será hasta el próximo lunes con un nuevo episodio en Verdad al MIC. Hasta pronto. Esto fue Verdad al MIC. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.